quiero que iniciemos esta mañana por un pasaje que ya hemos visto antes. En Marcos capítulo 14, desde los versículos 32 hasta el versículo 42. Dice la Escritura: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Padre, gracias. Oh Señor, concédenos la reverencia y el temor para acercarnos a este texto tan profundo y significativo. Llénanos de tu gracia, de tu Espíritu Santo para exponerlo. Oh Señor, concédenos corazones tiernos y dóciles, de tal manera que podamos identificarnos contigo en este momento en Getsemaní. Oramos que a pesar de haber leído una y otra vez este pasaje, tú lo hagas tan vivo y tan real como si fuera la primera vez que nos acercamos a él. Ayúdanos, Señor. Concédenos tu gracia. Oh, Señor, y mira si hay alguien aquí, alguna de esas ovejas tuyas que tú has traído en esta mañana, Padre, para que escuchen tu voz y vengan al redil. Oh, Señor, exáltate y trae salvación a sus almas. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El gran predicador inglés Charles Spurgeon, al predicar sobre este texto, él dijo a su iglesia: en cuanto a mí, solo puedo invitarlos a entrar en el jardín de Getsemaní, pidiéndoles que se quiten las sandalias de sus pies,
porque el lugar donde estamos pisando es tierra santa. En verdad, debemos acercarnos a este pasaje con gran reverencia, por lo que implica. Y nos podríamos preguntar, ¿qué relevancias tiene este momento? ¿Acaso este momento fue un pretexto de nuestro Señor para enseñarnos algo a nosotros? ¿O fue este momento tan real para nuestro Señor como lo presentan los evangelios? La respuesta es sí. Este momento fue tan real para nuestro Señor Jesucristo como lo fue horas después la misma cruz. Como lo fue el dolor, la injuria, el escarnio que padeció aproximadamente 10 horas después. En verdad, en este momento, la batalla más crucial se estaba llevando a cabo. Aquí en Getsemaní se estaba llevando a cabo la batalla más crucial para Jesús. Y no solo la batalla más crucial para Jesús, sino la batalla más crucial sobre todo para ti y para mí. Que dependíamos de su victoria para vivir, para nuestra salvación. Marcos, además de Mateo, de Lucas, nos muestra la última cena del Señor en los textos que le anteceden. Allí estaba el Señor en el aposento alto. Las palabras del Señor a sus discípulos, dice el versículo 22. De esta manera, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracia, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Tomando pan, lo partió. Es su símbolo de su cuerpo entregado. De su cuerpo entregado voluntariamente como precio por el rescate en lugar tuyo y mío. Esto es mi sangre del nuevo pacto. No, él no dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Pacto anunciado por los profetas. He aquí, esto es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, es el símbolo de su muerte sacrificial como el mediador del nuevo pacto. En el versículo 26 nos dice Marco que después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea.
Marcos nos dice que después de adorar, cantando un himno, salieron al monte de los Olivos. Y Jesús, estando completamente consciente de lo que habría de suceder, les da el cuadro completo a sus discípulos y usa la palabra del profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Les advirtió que todos se escandalizarían de él y le abandonarían. Como un efecto sucedió. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero no será una caída definitiva, porque él declara: resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Juan nos dice en el capítulo 17, probablemente estando aún en el aposento alto, Juan nos relata la oración de Cristo, esta oración que ningún otro evangelista registra. Y nos dice Juan en el capítulo 17, verso 1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Padre, la hora ha llegado. Él está consciente cabalmente de que la hora ha llegado. La gran hora. La hora más decisiva de toda la historia de la humanidad ha llegado. Esta es la gran hora. La hora profetizada, la hora de la cual nos habla las Escrituras, que fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Ahora se encuentra en el huerto, en el monte de los Olivos, lugar muy frecuentado por el Señor con sus discípulos. Por eso se le fue tan fácil a Judas encontrarlos. Getsemaní. Getsemaní. Prensa para aceite es lo que significa. Todavía existe este lugar. El versículo 32 al 34 nos dice que dejó a 8 de sus discípulos en el huerto. No fueron muchos los testigos de este episodio tan trascendental. Deja 8 de sus discípulos, están en el huerto, pero no van a estar en el lugar donde él y otros 3, los mismos 3 que le acompañaron al monte en la transfiguración, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Nos dice el versículo 32 al 34 que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se apartó para orar. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Son palabras tremendas que nos conmueven a nosotros. Que la Escritura diga que nuestro Señor comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les digo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está afligida hasta la muerte. No se puede experimentar mayor aflicción, mayor angustia que la que nuestro Señor estaba experimentando en ese momento. Esto supera por mucho la tentación en el desierto por Satanás, donde estuvo 40 días y 40 noches sin probar alimentos. Supera por mucho todos los demás momentos aflictivos
que tuvo y sus encuentros con los fariseos, con los saduceos. Es el gran momento. Así que miremos en primer lugar en este pasaje la angustia de Jesús ante la perspectiva de lo que padecería en la cruz. La angustia de Jesús ante la perspectiva de lo que padecería en la cruz. Esta escena, amados hermanos, nos revela la humanidad y la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo como quizás ninguna otra. Aquí se nos muestra la angustia humana mortal de Jesús, tal como lo muestra el Salmo 22. El Salmo 22 es un retrato de estas últimas horas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay un Salmo 23 porque hay un Salmo 22. Porque si Él no pasa por este momento de manera victoriosa, no tuviéramos el pastor que tenemos hoy. El versículo 33 dice que comenzó a afligirse, a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida, dice el versículo 34. Está lleno de tristeza, nos dice Mateo. Y estando así, dice el versículo 35 que oró pidiendo, si es posible, que pase aquella hora. Si fuera posible, que pase de él aquella hora. Está orando con gran intensidad. Versículo 36, aparta de mí esta copa. Abba, Padre, aleluya. Con expresión de cariño, Abba, Padre. Con gran intimidad, Abba, Padre. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esto nos muestra, mis amados hermanos, como nunca su naturaleza humana. Sí, lloró ante la muerte del hermano de Marta y de María. Se compungió en su espíritu más de una vez. Se conmovió de compasión al mirar las ovejas como ovejas sin pastor. Pero este es un episodio sin igual. Su angustiante expectativa de lo que pronto padecería en la cruz como ofrenda por el pecado tuyo y mío. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 7, nos dice: Cristo en los días de su carne, noten, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas. Luchó con ruegos, luchó con súplica como hombre, pero con temor reverente. Es una gran batalla que se está librando aquí, determinante para ti, para mí y para la gloria de Dios.
Sí, se encontraban algunos de sus discípulos a los cuales le pidió que les acompañaran a orar. No, no les dijo oren, no, les dijo oren conmigo. Pero se enfrentó al momento solo porque sus discípulos, ni uno solo de ellos pudo ayudarle. Ya que no pudieron mantenerse en vela, ni en oración, ni por una hora. 3 veces volvió y 3 veces los encontró durmiendo. Miremos el relato como lo muestra Lucas en el capítulo 22, versículo 43 y 44, nos dice: entonces se le apareció un ángel del cielo. Los discípulos no le acompañaron a orar, pero su ruego fue escuchado. Y el Padre envió un ángel del cielo, nos dice Lucas, para que le fortaleciera. Wow. Bendito el nombre del Señor. Tú y yo no podemos empatizar tanto con el Señor en este momento, pero el Padre sí sabe lo que le está pasando. Y estando en agonía, noten el versículo 44 de Lucas, y estando en agonía. Esta palabra agón nos habla de una intensidad. Estando en agonía, oraba más intensamente, con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto no es una hipérbole de Lucas. Esto fue lo que pasó ahí. Y esto muestra la intensidad emocional y física de nuestro Señor en ese momento, como grandes gotas de sangre. Quizá por lo intenso del momento, vasos capilares tallaron y se mezclaron con su sudor. Pero ahí viene la pregunta: ¿por qué se entristece y se angustia el Señor de esta manera? ¿Acaso será por los clavos que habría de sufrir? ¿Por el dolor que habría de experimentar? Porque pide: Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Bueno, miremos en primer lugar lo que claramente no era esta angustia y tristeza. Nadie está más consciente que Cristo del sufrimiento físico que Él espera. Nadie está más consciente. Ya lo había dicho a sus discípulos una y otra vez. El Hijo del Hombre será entregado y padecerá mucho. Él sabe lo que está por delante y sin duda le afecta porque es hombre. Pero sobre todo porque es inocente. Pero su tristeza y su angustia jamás era cobardía. Pero su tristeza y su angustia jamás es falta de valor para enfrentar aquella hora. ¿Acaso tendría el Señor menos valor que sus discípulos? Porque muchos de sus discípulos atravesaron muertes terribles y la enfrentaron en adoración.
¿Acaso tendría menos valor que los impíos? Porque muchos impíos han enfrentado su hora de muerte, su ejecución y de tortura con gran gallardía. Y sus discípulos con gozo. La historia de la iglesia nos registra como muchos de sus discípulos padecieron con gozo y en adoración la hora de su ejecución, de su muerte. Dos ejemplos solamente. Ignacio, el obispo de Antioquía del siglo II. Los dos ejemplos son del siglo II. Camino a Roma, él implora a la iglesia que no intentaran nada para conseguir su liberación. Y dijo: no quiero ser privado del honor del martirio por causa de mi Señor Jesucristo. No quiero ser privado de este privilegio. Dijo Ignacio. Wow. Pero ¿qué tal el obispo de Esmirna, Policarpo? Tengo fieras, le dijo. Tenemos fiera, ya tú estás muy mayor. Solo tienes que quemar un incienso ahí ya. Te vamos a quemar vivo. Pero Policarpo se negó a escapar a la muerte y fue quemado en una estaca. Pero la historia registra la oración de Policarpo allí: Padre mío, te bendigo porque me has tenido por digno de tomar mi porción en el número de los mártires. Padre, te bendigo. Pero ¿de dónde sacaron estos discípulos ese valor? Sino del Hijo de Dios. Porque Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo en mi primera defensa, y Pablo también fue ejecutado: todos me abandonaron, nadie estuvo conmigo. 2 Timoteo 4:16. Todos me abandonaron, que Dios no se lo tome en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Pero Jesús ora: Padre, pasa de mí esta copa. 3 veces clama de esa manera. Hermanos, nunca nadie ha tenido más valor que nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero hombre. Nadie ha tenido más valor, más coraje y valentía que nuestro Señor Jesucristo, jamás. Ni David, ni sus valientes, ni Sansón, ni ninguno de sus siervos del Antiguo Testamento, ni Sadrach, Mesach y Abednego ante un horno de fuego. No te adoraremos. Nuestro Dios es poderoso para librarnos, pero si no nos librara, no te adoraremos. ¿De dónde viene ese coraje? De arriba. Y de arriba es del Señor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no tienen más valor que nuestro Señor. Así que la copa que está pidiendo que pase de él no tiene que ver con el dolor físico que va a experimentar o las burlas y el escarnio que enfrentará. En verdad, Jesús en su débil humanidad en este momento está rogando al que todo lo puede, para el cual él mismo dice: Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Está rogando al que todo lo puede, por si es posible otra vía para alcanzar el propósito de salvar a los pecadores.
Si es posible, aunque en lo más íntimo de su ser sabe que no hay otra vía. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y si no era eso, pastor, entonces, ¿qué significa su tristeza y su angustia? Miremos lo que significa con toda seguridad su tristeza y su angustia. En primer lugar, se angustia y se llena de tristeza porque sabe que en unas horas será el recipiente, será el sustituto, será sobre él que todos los pecados de su pueblo, que todos los pecados de siglos, que toda la ignorancia de siglos, que toda la rebelión de siglos, que todo el orgullo, la iniquidad, la maldad de su pueblo caerá sobre él, será puesta sobre él. Es la agonía de saber que cargará con los pecados de su pueblo, el santo, el justo, el inocente. Noten, el santo, el justo, el inocente se iba a convertir en pecado. Iba a llevar las maldades, la iniquidad de las rebeliones tuya y mía. Nosotros como pecadores no podemos aquilatar esto, porque somos pecadores y no lo comprendemos. Lo que significó esto para el Señor. Sin pecado nuestro Señor. Dice la Escritura que Él es más sublime que los cielos, más sublime que los cielos. Ahora sería hecho pecado por nosotros, sería hecho pecado por nosotros. Sin duda esto produce este peso, esta carga tremenda en el Hijo de Dios. Noten, 1 Corintios 5:21, Pablo dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, hasta ese momento había caminado con los pecadores, compartía su miseria, siendo uno de ellos, nació en miseria. Pero la Biblia dice, sin pecado. Pero nunca había llevado sobre él el pecado de ellos. No había llevado, había caminado, andado, compartido con los pecadores. Aún se le llamó amigo de los pecadores. Pero el pecado todavía no había sido puesto sobre él. Era en la cruz donde esto se haría una realidad. Por eso el diablo quiso apartarlo de ese momento. Influencia a uno de sus discípulos más cercanos. Señor, que no te pase esto. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no importa todos los milagros que el Señor hubiese hecho, no importan todos los prodigios y todas las enseñanzas que Él hubiese hecho, si no llega a la cruz y triunfa allí, sería en vano. Isaías 53 trae a memoria, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Cargó Él.
Oh, pero no solamente ante la expectativa de cargar con los pecados, sino la agonía de saber la consecuencia de cargar con el pecado de la humanidad, el enfrentar la ira del Padre cayendo sobre él. Por cuanto es el sustituto de los pecadores, la ira de Dios caería sobre él, porque la paga del pecado es la muerte. Oh, el Padre no lo va a poder ver como siempre le ha visto. Pasa de mí esta copa. ¿Y qué es lo que tiene la copa? La copa está llena de la ira de Dios contra el pecado. En su humanidad comenzó a sentir la carga terrible del horror del pecado, de la ira de Dios en contra del pecado viniendo sobre él. Esto nunca había pasado. Jesús no había conocido nada similar. El amado del Padre, el en quien el Padre se deleita. Este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. No se puede complacer ahora. Su ira será sobre él. Su santa y justa ira. Isaías 53:6. Lea conmigo. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Nos apartamos cada cual por su camino, todo. Pero el Señor hizo que cayera sobre él las iniquidades. ¿De cuántos? De todos, no de uno, de todos. El Padre, esto significa que le trataría como culpable, al inocente como culpable, al justo como injusto, al bendito como maldito. Hermano, puedes mirar lo que nuestro Señor hizo por ti. Esto es lo que provoca esta agonía, esta profunda tristeza. Pablo le dijo a los Gálatas que él se convirtió en maldición por nosotros. Llevó la maldición que nos tocaba a ti y a mí, lo llevó él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición. ¿Por quién? Por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Llevar el pecado, experimentar la ira de Dios. Pero su gran clamor en la cruz, la agonía de la experiencia de separarse de la comunión con el Padre en ese momento. Padre, ¿por qué me das el juicio de separación? Jesús, hombre, experimenta en la cruz la soledad de la presencia del Padre. Nunca lo había experimentado, pero ahora se ve solo. Mateo registra este episodio en el capítulo 27, versículo 46. Nos dice: alrededor de la hora novena. Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? Esto es el Salmo 22, versículo 1, que Jesús lo hace suyo. No está recitando un salmo, lo está experimentando, porque el salmo fue escrito en hebreo y él declara en arameo estas palabras. Él pudo haberlo declarado en hebreo, pero lo dice muy propiamente: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Él sabía que en ese momento sería dejado solo. Y este es el cumplimiento del Salmo 22:1. Esta es la realidad de su angustia, del dolor profundo, de la separación de su padre. Jesús en Getsemaní está anticipando todo esto. Gloria a Dios por Jesucristo. Nos gloriamos en Jesucristo. Pero no podemos terminar ahí. Miremos el profundo amor de Jesús por la gloria y el honor del Padre. El profundo amor de Jesús por el Padre. El profundo amor de Jesús por la gloria del Padre, por el honor del Padre. Que no sea como yo quiero, sino lo que tú quieras. Mateo 26:42 narra la segunda vez que oró y dijo, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estas no son palabras. He aquí el hombre que dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. No hay respuesta a su petición. No hay otra forma de poder salvar a los pecadores, de poderle justificar ante Dios, excepto que su Hijo amado, como fue concebido, como fue planeado, muriera como nuestro sustituto. Por eso no se puede hacer vana la cruz de Cristo, porque nuestra salvación tuvo un alto precio, aunque es gratis para nosotros. En esta gran batalla triunfa la entrega confiada de Jesús a la voluntad del Padre. Mire, como dice Hebreos 10, versículos 9 y 10, habiendo dicho arriba, oiga lo que dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ello tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, todos los sacrificios de ovejas, de corderos, de becerros, de toros, todas las ofrendas. No te has complacido, son solo un tipo, son solo un símbolo del sacrificio que sí le complacería. Alabado sea el nombre del Señor. No te complaciste, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Bendito el nombre del Señor. Quítalo primero para establecer. Y dice la Escritura a los Hebreos, verso 10, por esa voluntad. Hágase tu voluntad. Por esa decisión, por esa entrega, por esa resignación allí, con gozo, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Nosotros podríamos decir la misma palabra por motivos inválidos. Hágase tu voluntad. Lo pudiéramos decir por resignación. Ya no hay más de otra. Lo pudiéramos decir por frustración, porque no se ha cumplido lo que deseamos. Pero no, esta es la actitud del Hijo de Dios. Que triunfe la voluntad del Padre sobre todas las cosas.
está satisfecho en Dios. Y manifiesta el sometimiento de su voluntad humana a la voluntad de su Padre, que se haga su voluntad. Juan capítulo 12. Quiero que note porque es un momento antes de Getsemaní. Ya está experimentando la tristeza. Dice Jesús, versículos 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿qué? Sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo, ¿qué? No cae en tierra y muere, se queda, ¿qué? Solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y dice el versículo 27 del mismo capítulo Juan: ahora mi alma se ha angustiado. Oiga lo que dice Cristo. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Como diciendo, no quiero ir a la cruz. Oh, no. Padre, salva. Pero para esto, ¿qué? He llegado a esta hora. Entonces, ¿qué es lo que orará? Pero para esto he llegado a esta hora. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. No, su oración no es: Padre, líbrame de esta hora. Su oración es: que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Padre, glorifica tu nombre. Y vino una voz, ¿de dónde? Del cielo, que dijo: lo he glorificado. ¿Y qué? Y lo glorificaré de nuevo. Aleluya. Lo he glorificado. Y de nuevo lo glorificaré. Jesús dedica su sufrimiento a la gloria de Dios. Jesús dedica su padecimiento a la gloria del Padre, al honor del Padre, haciendo su voluntad, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Su entrega voluntaria, totalmente voluntaria, por su obediencia nos salvó de la condenación eterna a ti y a mí. Notan cómo Pablo lo dice a los Filipenses capítulo 2 verso 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús amó esta voluntad, la voluntad del Padre, amó el propósito del Padre, amó el cumplimiento de las Escrituras. Así lo registra Juan 6, 38 y 39, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios. El propósito del Padre se habría frustrado si Jesús no va a la cruz, y Satanás habría vencido. Pero en medio de la angustia vino la paz. Y prevaleció la voluntad del Padre. Dormid ya. Noten, dice el versículo 41. Ya. Levántense, vámonos. Dice el verso 41. Todavía están durmiendo y descansando. Basta ya. Ya ha llegado la hora. El Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Había sido fortalecido. La tristeza se convertiría en gozo, porque el escritor a los Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.
El combate en Getsemaní ha terminado. Levantaos, vamos, ve. Se acerca el que me entrega. No dijo vamos. No dijo huyamos. Se acerca el que me entrega, escapemos. No. Vamos. Se acerca el que me entrega. ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Isaías 53, versículo 1, así lo declara. Ponte de pie conmigo en esta hora. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para lo que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Verso 3. Despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Mas Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre en esta hora, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias. Porque fuiste al madero por mí. Porque experimentaste la agonía. Oh, Señor, el dolor, la aflicción, la tristeza por mí. Gracias, Señor. Porque tu victoria es mi victoria. Porque tu dolor es mi gozo. Oh, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias. Gracias. Oh, Señor, tú eres mi gloria. Conviértete en mi gloria. Que yo pueda apreciar, que yo pueda valorar tu sacrificio, tu muerte. Oh, Señor, este es un momento, es un testimonio de tu amor a Dios, de tu amor a la gloria de Dios, de tu amor al propósito de Dios, pero también de tu amor por tu rebaño. Gracias, Señor.